Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. A las 9:14 de la mañana de ayer se desconectó el sistema eléctrico nacional, pues causando las afectaciones a nuestra población y a la economía y creando, por supuesto, una situación de emergencia para el sistema eléctrico. A lo largo de varias horas durante la jornada de ayer y la de hoy, los compañeros de la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas estuvieron dedicados enteramente a restablecer el sistema eléctrico nacional, que afortunadamente a las 1:24 de la tarde de hoy quedó totalmente restablecido. De lo que ocurrió, de las causas conocidas o en investigación, también de cómo se enfrentó técnica y humanamente este proceso y de cómo se sigue trabajando para lograr fortalecer nuestro sistema eléctrico en las condiciones de nuestro país, estaremos hablando hoy en la mesa redonda que estamos transmitiendo desde la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. Tengo el placer de que nos estén acompañando esta tarde para brindar información de primera mano a nuestro pueblo, el compañero Vicente de la O. Levi, ministro de Energía y Minas de nuestro país, el compañero Argelio Jesús Abad Vigoa, viceministro primero de Energía y Minas, el compañero Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica, y el compañero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Con ellos estaremos compartiendo esta transmisión que será de mucho interés para todo nuestro pueblo y que le propongo, por supuesto, que nos acompañe a lo largo de esta casi hora y media de programa. Venga con nosotros a saber información de primera mano sobre lo que ocurrió y lo que se sigue haciendo para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Y antes de iniciar el interesante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. La noticia para los cubanos, por supuesto, que es el restablecimiento del sistema eléctrico, pero de eso estaremos hablando a lo largo del programa. La noticia que ahora mismo ocupa las primeras planas de todos los diarios del mundo y también de las televisoras internacionales es que el Tribunal Supremo de Brasil ha declarado culpable a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil. Es una sentencia histórica para la justicia de Brasil, lo acabamos de escuchar, lo acabamos de conocer. El voto de la única magistrada de los 5 jueces que forman ese tribunal ha sido clave, ha sido decisivo para considerar culpable a Bolsonaro. Ahora solo falta saber a cuántos años se enfrenta, porque como dices, podría enfrentarse apenas de hasta 40 años, pero en cualquier caso Bolsonaro no ingresará inminentemente en prisión porque sus abogados pueden presentar recursos. 5 magistrados le han estado juzgando desde el mes de mayo por 5 delitos, entre ellos golpe de Estado y también por intentar acabar con el Estado de Derecho, pero se necesita la mayoría, es decir, el voto de los 3 magistrados para considerarle que es culpable. Así pues, esta es una sentencia histórica, como digo, en estos momentos Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, está escuchando, está viendo esta sesión en su casa, se encuentra allí en arresto domiciliario por haberse saltado algunas medidas cautelares. Una sentencia histórica que aquí en Brasil se está siguiendo minuto a minuto, hay muchísimos medios de comunicación que están retransmitiendo en directo esta sesión porque es la primera vez que un tribunal civil condena a un exmilitar, porque recordemos que Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, también era militar en la reserva. 8 de enero de 2023, una fecha que Brasil no olvidará. Miles de manifestantes tomaron y vandalizaron la Plaza de los 3 Poderes, el corazón de la democracia del país. Quizás el momento de mayor dramatismo de la democracia en América Latina. Es la primera vez que un expresidente y 7 altos cargos militares son juzgados en Brasil por intento de golpe de Estado. Ellos querían, número 1, desconocer los resultados electorales de la elección del 2022 e instaurar una dictadura, y a su vez había un plan de asesinar a Lula, a su vicepresidente y a algunos miembros, incluso ministros del Supremo. Y no todos están de acuerdo. La mitad del país piensa que se trata de una persecución política y piden una ley de amnistía. La otra mitad, que es el ataque más grave que ha sufrido la democracia en los últimos 40 años.
Para Trump se trata de una caza de brujas y un juicio injusto. El presidente estadounidense le ha impuesto a Brasil aranceles del 50%, los más altos. Un choque que ha beneficiado a Lula de cara a las elecciones del año que viene. En este contexto se celebrarán los comicios de 2026, en los que Lula buscará su cuarto mandato y los bolsonaristas harán lo posible para lograr su indulto. Como decíamos, la noticia del momento, importante información internacional y que atañe, por supuesto, a uno de los países más significativos de nuestra región. Así comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces de nuestro sistema eléctrico nacional, lo que ocurrió en la jornada de ayer, cómo se enfrentó esta nueva adversidad y cómo se sigue trabajando para fortalecerlo. Bueno, como decíamos en nuestra introducción, ayer a las 9:14 se desconectó nuevamente el sistema eléctrico nacional y generó, por supuesto, extraordinario trabajo aquí, donde estamos y en muchas partes del país. En menos de 24 horas ya se interconectaba el sistema eléctrico nacional y a la 1:24 de la tarde se daba a conocer el restablecimiento completo de ese sistema eléctrico. Me gustaría comenzar hablando con el ministro de Energía y Minas, que acabado de llegar de participar en el recorrido de nuestro presidente por Asia, pues se incorporó de inmediato a todas las actividades que se estaban desarrollando acá para restablecer el sistema eléctrico. ¿Se ha podido determinar, ministro, cuáles son las causas aparentes o probables de esta nueva desconexión del sistema eléctrico? ¿Cómo se trabajó durante estas 2 jornadas para enfrentar este nuevo desafío? Sí, buenas tardes, Randy. Bueno, a las 9:14, como tú dices, el día de ayer se desconecta el sistema. Había una situación, Felton estaba, a partir de una avería que tuvo un transformador de uso de planta de la unidad, se aprovechó ya para dejarle el mantenimiento que le correspondía, más una corrección de algunos elementos que estaban en falla, para poderla después trabajar con más estabilidad. Y estando en esa condición sale Guitera. ¿Cuál es la causa de la salida de Guitera? Nosotros no podemos decir en estos momentos cuál es la causa. Nosotros nos concentramos, los compañeros de la Unión Eléctrica, del Despacho Nacional, de todos los despachos en las provincias, de todas las termoeléctricas, de todas las empresas eléctricas, se concentraron en la recuperación del sistema. Esa investigación lleva ahora su tiempo, su proceso, su procedimiento, sus protocolos de análisis y después se informará cuál fue la verdadera causa. Por supuesto, hay una información muy preliminar, pero la experiencia siempre ha dicho que de lo que se visualiza en el primer instante a lo que después arroja, cuando se analizan todos los parámetros, todos los indicadores, cuando se bajan todos los registros de la automática de las plantas, se llega a un veredicto ya final y mucho más preciso. Eso toma su tiempo, en algunos casos son semanas, en otros casos son horas, en otros casos son días, en dependencia de la complejidad del tema. Lo importante es que inmediatamente que sucede el fenómeno de la caída del sistema, es lo más desagradable que puede ocurrir a una empresa eléctrica, a un operador de sistemas eléctricos, en este caso a la Unión Eléctrica. Sucedió bajo las condiciones que está trabajando el sistema eléctrico. Hay que decir que el sistema está en condiciones débiles, y más cuando tenía Felton, que como siempre hemos dicho, una de las columnas vertebrales del sistema electroenergético nacional, Felton, Césped de Guitera, estaba fuera de servicio con mantenimiento. Un Césped también en el mantenimiento. Se explicó en la intervención de prensa que Alfredito y Lazarito recientemente explicaron hace unos días el tema de los mantenimientos, y en esas condiciones sale Guitera. La otra columna. Y se produce entonces la desconexión total del sistema. Hay que decir también que en la zona occidental habíamos perdido también potencia, que también se ha hecho público, de las patanas, que en este último mes hubo una retirada de una cantidad de potencia importante aquí en el occidente, y había una condición débil. El fenómeno, a tu pregunta, el fenómeno concreto de la causa de verdad se sabrá, ya se está investigando, los compañeros de la Unión Eléctrica ya están trabajando, están bajando todos los registros y se sabrá.
y se empezó el proceso de recuperación. Un proceso de recuperación que no es aquí solamente, aquí se dirige nacionalmente y se lleva en todos los despachos provinciales, en todas las empresas eléctricas, en todas las termoeléctricas, en todos los emplazamientos de grupo electrógeno, en las unidades de Energas, es decir, en todo el sistema completo de generación de electricidad del sistema electroenergético nacional. Y hay que decir, Lazarito ya después podrá y Alfredito podrán entrar en detalle ya cómo fue la recuperación, pero hay que decir que desde el primer momento hubo un acompañamiento de todas las organizaciones, en todas las provincias, los gobiernos, los partidos, las empresas que se sumaron a ayudar, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, empresas que participan con nosotros en los procesos inversionistas, en todo, enseguida se sumaron a apoyar y a ayudar a la recuperación del sistema, que bueno, como tú dices, se hizo en el tiempo que se logró hacer. Lazarito puede entrar ya en detalle de cómo fue ya todo el protocolo completo de la recuperación del sistema electroenergético nacional. Estamos hablando entonces de miles de trabajadores y directivos puestos en función de esa recuperación. Miles de trabajadores y directivos de nuestro ministerio y de la Unión Eléctrica y miles de compañeros fuera de nuestra organización que se sumaron en apoyo y en ayuda de la recuperación del sistema. Cuando cada vez que uno llama a una provincia, a un despacho provincial, ahí estaba el acompañamiento de todos los factores de la provincia apoyando a nuestros trabajadores, desde temas muy sencillos, la logística, la transportación, hasta el apoyo en todos los sentidos a nuestros compañeros. Claro, a propósito de esa muestra del valor de esta organización y de sus trabajadores, el primer secretario del partido y presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hace unas 4 horas, en un tuit, les decía, transmitía a cuadros y trabajadores del Ministerio de Energía y Minas y de la Unión Eléctrica nuestro reconocimiento por el récord en la recuperación del sistema eléctrico nacional y por su heroico enfrentamiento cotidiano a los desafíos de plantas envejecidas y golpeadas por la persecución energética y financiera del bloqueo. Creo que es el reconocimiento no solo a lo que ocurrió en estos 2 días, exacto, sino a lo que se está haciendo diariamente, ministro. Nosotros agradecemos ese tuit de nuestro presidente, que está al tanto, al detalle, constantemente preguntando, indagando el avance, cómo va, preguntando qué hace falta, el apoyo que se necesita, pero nosotros a eso, repito que agradecemos ese tuit, nosotros lo hacemos extensivo, no solo a los trabajadores de aquí de nuestro ministerio y de la Unión Eléctrica, sino a todos los que nos acompañaron en este proceso. Repito, no es nada triunfalista lo que tenía que haber, no cada vez se cayó el sistema, repito, es el evento más difícil que puede enfrentar una organización, pero bueno, nos sucedió. Está presente todavía, hay que decirlo, está presente hasta que nosotros no resolvamos, de eso después vamos a hablar, hasta que nosotros no resolvamos definitivamente la situación del sistema electroenergético nacional. Es un tema que está latente, está presente la debilidad que tiene nuestra generación de electricidad y todo el sistema en sentido general, que para eso hay un programa, hay un proceso que va marchando y que después vamos a detallar. Si el tiempo nos lo permite, lo podremos detallar. Bueno, yo creo que hay necesidad también de seguir informando a nuestro pueblo sobre lo que va ocurriendo con el sistema eléctrico nacional, que es una prioridad de país. Usted hablaba del seguimiento de la dirección del país. El primer ministro estuvo ayer enseguida acá en el despacho eléctrico y toda la dirección del país, la dirección del partido, por supuesto, siguiendo estos acontecimientos en una circunstancia, como decía, de debilidad del sistema eléctrico, pero que a su vez tiene también determinadas fortalezas que ayudan a que el restablecimiento del sistema eléctrico haya ocurrido de una manera bastante rápida para las circunstancias del país. Y entre esas fortalezas está la empresa Energas, tanto Boca de Jaruco como Puerto Escondido, que son 2 instalaciones que le dan vitalidad rápida al sistema eléctrico, y hasta allí fueron nuestros reporteros para conocer, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Energas Boca de Jaruco, como el resto de las plantas del país, tiene listos sus procedimientos y protocolos para situaciones de emergencia, como la ocurrida en las últimas horas con la desconexión del sistema eléctrico nacional. Revisamos toda la revisión de rutina,
que son revisar todos los giradores de las máquinas, revisamos y mantuvimos la presión de aire estable en la planta para que no se nos disparara las válvulas de cierre. Posteriormente a eso, entonces aplicamos lo que es el procedimiento de plan en negro, de arranque en negro, y estuvimos así, en procedimiento, arrancamos la máquina número 3, después posteriormente arrancamos la máquina número 5 y arrancamos la máquina número 2. Tuvimos una falla sobre las 11:30 de la mañana que nos sacó todo completamente el sistema y volvimos a restablecer sobre las 1:30 de la tarde, volvimos a restablecer el mismo arranque, la máquina número 3, arrancamos la máquina número 1, la máquina número 2 y posteriormente arrancamos las 5 y la 4 y sobre las 8 de la noche teníamos las 5 máquinas en 20 megawatt aproximadamente, la máquina 3 regulando frecuencia y la 2 apoyándola. Directivos y trabajadores han laborado desde el primer momento a partir de su experticia y cumpliendo con todos los parámetros establecidos. Nosotros como plantas aquí en Boca ya estamos, según las condiciones que nos ha pedido el despacho, con todas las unidades en servicio y el resto de la planta nosotros y Varadero también está con las condiciones que nos ha pedido el sistema. O sea, estamos hoy operando según la solicitud que nos está haciendo el sistema, el despacho, en cada momento. Una vez más reciben el reconocimiento por este resultado quienes no han mirado el reloj en su empeño por tratar de restablecer la disponibilidad de esta planta. Nuestro colectivo se compone de un grupo importante de jóvenes, o sea, tenemos un número importante de jóvenes que aquí han logrado capacitarse, no solamente en la operación diaria, sino en este tipo de eventos. Realmente hay que decir que un proceso de este tipo, que es muy complejo, se ha logrado que las personas sean disciplinados al momento de la operación, se respeta la secuencia lógica de los procedimientos y realmente el esfuerzo, no hay que mencionarlo, pero el esfuerzo realmente es significativo. Nada más decirle que nosotros ayer, en el día de ayer, tuvimos prácticamente 24 horas en el proceso de restablecimiento de alguna forma u otra, y las personas que hoy están operando en el turno son las mismas que estaban ayer y sin embargo aquí está todo el mundo al pie del cañón, como decimos nosotros. Energas, ubicada en el litoral norte de Mayabeque, es una de las plantas que aporta una de las energías más eficientes al sistema eléctrico a partir de utilizar el gas acompañante del petróleo como combustible. Talía González, Canal Cubano de Noticias. Bueno, teníamos también un reporte desde Puerto Escondido, no sé qué nos ha pasado, que no tenemos exactamente ese material por acá, pero que es parte de ese esfuerzo, es parte también de lo que se ha logrado, sobre todo para seguir ampliando las capacidades de generación con esta tecnología que es bastante eficiente. Pero escuchábamos la complejidad para restablecer el trabajo de una de estas unidades que decíamos que es clave para el sistema, como la de Boca de Jaruco. Pero pensemos entonces en el sistema en general. Cuán complejo volver a levantar un sistema como este. Y sobre eso quisiera, por supuesto, que nos hablara un experto en estos temas, el compañero Lázaro Guerra Hernández, quien está esta tarde con nosotros. Lazarito, ¿cuán complejo es? ¿Por qué la salida de una termoeléctrica puede desbalancear el sistema y hacerlo caer? ¿Cómo entonces reactivar, recuperar ese sistema eléctrico? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué fue lo que permitió que se haya hecho en un tiempo menor incluso que en otras ocasiones? Bueno, primero decirte, Randy, que como decía el ministro, el proceso de cuando se cae el sistema eléctrico nacional es un fenómeno desagradable y es un hecho extraordinario en la electricidad, pero existen protocolos que están refrendados en procedimientos de restauración del sistema eléctrico nacional que son bien rigurosos, que permiten en el menor tiempo posible poder restablecer el sistema eléctrico nacional. Esos procedimientos, por supuesto, incluso tienen su versatilidad porque cada vez que ocurre un evento como este, las condiciones en las cuales queda el sistema no son exactamente las mismas.
no son las mismas unidades que quedan disponibles, no son las mismas redes eléctricas que quedan disponibles y hay variantes que están también procedimentadas para poder restablecer el sistema eléctrico nacional, que lo primero que se hace es justamente eso, evaluar una vez que el sistema colapsa, ver en qué condiciones quedó el sistema, cuáles unidades quedaron disponibles, qué condiciones están, cómo quedó la red eléctrica, para enfrentar el proceso de restauración del sistema. Que una de las buenas noticias esta vez fue que ninguna de las termoeléctricas sufrió afectación. Eso fue una muy buena noticia que tuvimos esta vez, que las centrales térmicas, que son la base para la restauración total del sistema, ninguna quedó indisponible como resultado de la caída. La primera indicación que se da una vez evaluadas estas condiciones es activar los microsistemas. En el país tenemos muchos microsistemas eléctricos que tenemos diseñados en el país gracias a la revolución energética, que tenemos la generación distribuida en el país, y eso permite en muy corto tiempo los centros vitales de apoyo a la población, tenerlos disponibles con energía. Y eso es clave en el proceso de restauración, que no solo para eso, sino también para poder llegar con energía a las grandes centrales termoeléctricas. También es importante contar con esa generación distribuida. El centro del país fue un ejemplo esta vez en este evento, que con la generación distribuida que teníamos en la refinería de Cienfuegos pudimos incluso comenzar a levantar el sistema en la zona central del país. Quiere decir que la generación distribuida permite, una de las ventajas también es este proceso de restauración, hacerlo en el menor tiempo posible. Estos protocolos participa todo el sistema de la Unión Eléctrica. El despacho nacional de las órdenes, eso es correcto, pero los despachos provinciales, los operadores de centrales, los operadores de subestaciones, todas esas personas participan en el proceso de restauración de manera activa. Un elemento fundamental que es vital es la disciplina de la operación. Con la disciplina de la operación, cumpliendo las órdenes estrictamente, se logra con mayor efectividad ese proceso de restauración, y así ocurrió, y pudimos ya a las 7:36 del día de hoy poder tener enlazado el sistema eléctrico, y bueno, ya a la pasada la 1 de la tarde teníamos energía en todo el país. Cuando digo enlazado el sistema eléctrico, teníamos un sistema fortalecido ya. No habían islas, sino había un sistema. Ya teníamos un sistema central desde Matanzas hasta Holguín, con un nivel de fortaleza, y una zona occidental con un nivel de fortaleza que se enlazaron. Justamente a las 7:36 de la mañana ya consideramos nosotros ya que teníamos sistema eléctrico. Y ya bueno, ya a las 1:36, ya pasada la 1 de la tarde, ya sí teníamos ya energía en todas las provincias del país. Y así transcurrió el proceso de restauración del sistema, que, te repito, participan muchas personas en ese proceso de restauración. No hay protagonismo de nadie ni de ninguna entidad. Es un trabajo conjunto de todas las entidades de la Unión Eléctrica, y no solo de la Unión Eléctrica. El ministro hablaba también de ese tema. Nosotros tenemos, nuestros hermanos de CUPE tienen un papel vital en el proceso de restauración del sistema, para llegar con el combustible de manera, cuando nosotros decimos hace falta combustible en este punto que nos hace falta con mayor rapidez, la Unión CUPE inmediatamente nos sirve el combustible. O sea, quiere decir que es un trabajo mancomunado de un grupo de instituciones para poder, en el menor tiempo posible, una situación, como decía, desagradable y una situación extraordinaria para la electricidad, que no se quiere, por supuesto, poder en el menor tiempo posible poder restablecer el sistema eléctrico nacional. Uno siempre se pregunta, ¿no? Porque hablaba usted de la experiencia que se va adquiriendo en todo este trabajo, pero hay una dinámica, pudiéramos decir, que es de poner y quitar, ¿no? Porque se empieza, como decía, con usted, con los microsistemas, con las islas, pero después que funcionan con sus parámetros, con su alcance, y después esas islas hay que volverlas a unir al sistema eléctrico. Eso me imagino que lleva de una precisión. Usted decía, el despacho nacional tiene un peso importante, pero los que al final llevan y ejecutan son los despachos provinciales, las empresas territoriales. El despacho nacional es como el director de la orquesta. El que dirige la orquesta. Es el que dirige la orquesta, pero hace falta los músicos, porque sin los músicos no hay orquesta. Y por tanto, ese proceso hay que hacerlo bien coordinado. Y es verdad que cuando conformamos los microsistemas en todo el país,
Una vez que el sistema con mayor robustez va llegando a esos lugares donde están los microsistemas, hay que romper el microsistema e insertarlo en el sistema, y así se va avanzando hasta tener, por supuesto, todo el sistema interconectado a nivel nacional con energía del sistema en todo el país, como fue que se logró ya pasada la 1 de la tarde. Cuando hablamos también de esa experticia, ahí tiene mucho que ver todo lo que se ha logrado en estos años de formación de los recursos humanos y la manera en que se sigue atendiendo la preparación de esos recursos humanos. Que es un trabajo continuo. La Unión Eléctrica le presta muchísima atención a la preparación de las personas, y eso, por supuesto, trae sus resultados. En general, el personal de operación, en general, son personas jóvenes y que requieren, por supuesto, un nivel de formación. También hay personas de mucha experiencia, por supuesto, que requieren un nivel de formación. Esa formación es continua. Los operadores, el personal de operación lleva incluso evaluaciones continuas que se hacen para mantener, por supuesto, el nivel de experticia necesaria, tanto en los elementos teóricos, que son indispensables para poder garantizar la operación del sistema, como los ejercicios prácticos que se tienen que hacer para mantener ese proceso de operación del sistema, de manera que tanto teórica como prácticamente puedan enfrentar un evento como este, que evidentemente aquí en Cuba, donde quiera, es un evento extremo y que requiere, por supuesto, de la experticia, la disciplina y de los protocolos y procedimientos necesarios para poder llevar a cabo esta tarea en el menor tiempo posible. Bueno, decía Lazarito, el que debía estar aquí es Félix, el ingeniero Félix, no yo, ya a mí me tocó esa tarea. Él es el que ha estado al pie del cañón ahí en el despacho nacional, pero de Félix y de sus compañeros queremos hablar ahora, porque vamos a ir hasta aquí cerquita, estamos en el mismo piso, al despacho nacional de carga. Ahí está mi colega Aniela Dumas, periodista de nuestro equipo de Ideas Multimedios, quien desde el despacho nacional de carga nos da también impresiones del trabajo que se ha hecho en la dirección y en el restablecimiento del sistema eléctrico nacional. El Despacho Nacional de Carga es el núcleo del Sistema Electroenergético Nacional de Cuba. Desde aquí, ingenieros y técnicos no solo monitorean la red eléctrica, sino que coordinan la generación, transmisión y distribución de energía. La función fundamental del Despacho Nacional de Carga, una vez que se desconecta el Sistema Electroenergético Nacional, consiste en monitorear y garantizar que se creen las condiciones para volver a conectar el sistema. Una de las primeras acciones que tomamos es verificar que se estén creando los microsistemas en todas las provincias. Todas las provincias cuentan con varios microsistemas, unos que tienen una función y otros otra. Algunos son los que encargados de garantizar la vitalidad mínima para esas condiciones de la provincia, dígase bombeo de agua, hospitales, algún que otro centro de elaboración, comunicaciones, esas cuestiones. Nosotros de aquí monitoreamos de que las provincias empiecen a hacer ese tipo de acciones. Ya estamos con una experiencia mayor en lo que es en el restablecimiento. Siempre eso ayuda. El levantar un sistema una y otra vez le da más experiencia, no solo a los viejos despachadores como el director del despacho que ha participado en todas, sino a todos los despachadores que tiene el despacho nacional y a los despachos provinciales también, que les dan más experiencia y ya saben lo que hay que hacer, no hay que darle las órdenes. Cuando, por ejemplo, se cae el CEN, ya todos saben lo que para las cosas que hay que ponerse y van directo a eso sin que uno le tenga que dar la orden, y ya eso le da una agilidad al sistema recuperatorio. No trabajamos de manera pesimista, trabajamos siempre optimista. Los eléctricos se garantizan por su vocación de servicio y entregamos todo para que las cosas malas no nos sucedan. Los desafíos siguen siendo el déficit, no poderle dar servicio a todo el país como se quisiera, la falta de combustible, pero bueno, con eso trabajamos. El Despacho Nacional de Carga es hoy, sin dudas, la primera línea de defensa contra el colapso eléctrico. Giovanni Rodríguez y Aniela Dumas, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y como la generación térmica sigue y seguirá siendo la base del sistema eléctrico nacional, aún en la etapa esta inicial de la transición energética en el país, y por supuesto como el hecho de que la guitera fue la que originó
su salida imprevista, el desbalance del sistema y la salida del sistema eléctrico nacional, pues me gustaría hablar ahora con el director general de la Unión Eléctrica, el compañero Alfredo López Valdés, precisamente sobre la guitera, que sigue siendo piedra angular de nuestro sistema eléctrico. Y recuerdo aquellas famosas 3 mesas con Fidel hablando de la guitera. Se habla de la automática, se habla de las razones que pudieran llevar o no a la guitera a haber salido del sistema, y hay preocupación, por supuesto, por esta termoeléctrica. Se había anunciado, recuerdo en una mesa usted lo hacía, de que habría un mantenimiento para la guitera. ¿En qué situación está la guitera? ¿Se va a atender el tema de la automática? ¿Qué idea hay con el mantenimiento de esta importante termoeléctrica del país? A ver, Randy, primero nosotros queremos decir que estamos conscientes de las grandes afectaciones que se están produciendo a nuestra población en el servicio eléctrico. Estamos conscientes y somos sensibles, pero estamos orgullosos de lo que hace nuestra gente cada día, aún en esas difíciles circunstancias. Hay 2 asuntos que, a mi juicio, son causa raíz del problema que ha ocurrido. Uno, la falta de mantenimiento, que durante años ha tenido guitera, y otra, la falta de regulación que ahora tiene nuestro sistema. Nosotros estamos preparando un mantenimiento grande, realmente, con un alcance grande en guitera. Ya llevamos algún tiempo preparándolo, la máquina debe salir a finales de año, durante 6 meses, y te voy a leer al detalle algunas de las cosas que vamos a hacer. De los equipos fundamentales se va a actuar mucho en la caldera. Uno de los problemas que nosotros hemos tenido, por ejemplo, de las salidas que tuvo guitera en julio, es la caldera, y dentro de la caldera el recalentador. Nosotros vamos a cambiar el recalentador ese completamente, pero por ejemplo el recalentador tiene 15 kilómetros de tubería. Son unos tubos enredados así, de tal forma que por dentro del tubo va el vapor, por fuera van los gases y se produce un intercambio de calor que permite los gases de la turbina se recalientan y vuelven a la turbina. Y durante mucho tiempo no se le ha podido dar mantenimiento. ¿Tú sabes cuántas uniones soldadas? Más de 4.000. Entonces eso hay que construir esos serpentines y después llevarlos y montarlos. Y es quizás la ruta crítica, la caldera y específicamente este elemento. También los calentadores regenerativos se van a cambiar cestos, y parte importante de ellos, los conductos de aire y gases, el lavado químico a la caldera. Después que se hagan todos esos trabajos hay que hacer un lavado químico para proteger el futuro del funcionamiento de la caldera. El cambio de las curvas del economizador, que es otro de los elementos importantes de la caldera. Son 18 aspectos. Son 18 aspectos. De esos 18 aspectos, nosotros estamos precisando solamente algunos. Por ejemplo, los quemadores. Frente a quemadores va a haber un cambio completo. El quemador es un elemento muy importante para la eficiencia de la caldera y en general para su funcionamiento. En la caldera se va a hacer un trabajo grande. No se van a cambiar todos los elementos. Es una caldera que tiene 30 y tantos años. No nos es posible cambiar todos los elementos. Quiere decir, se va a hacer un trabajo grande, un trabajo que va a mejorar el funcionamiento de la caldera, pero no puede decirse que va a ser una caldera nueva. Ahora, en la turbina es un elemento dinámico, a 3.600 revoluciones es la velocidad de ella, y entonces se va a hacer un mantenimiento capital en el cilindro de alta media presión de la turbina. También se va a revisar el cilindro de baja presión, las chumaceras, que es donde se apoyan los ejes, todas las válvulas de control y el mantenimiento de equipos y sistemas auxiliares de la turbina. En el caso de equipos auxiliares, bombas, motores, por ejemplo, el cambio de las bombas alimentarias y sus periféricos. La bomba alimentaria es un equipo básico y muy complejo. Es el que el agua de alimentar lo lleva hasta el domo y trabaja a muy altas presiones. Son equipos de mucha importancia. Las válvulas de reguladora del nivel del domo, incorporación de los calentadores de alta presión 6 y 7, terminación del montaje de los sistemas de filtrado de circulación, cambio de conductos de agua de mar de circulación. El vapor se enfría cuando sale de la turbina con agua de mar. El agua de mar de circulación son grandes volúmenes de agua de mar. Bueno, un canal de circulación de una termoeléctrica es un río que está entrando y todos los conductos que mueven esa agua son importantes, hay que darle mantenimiento y en este caso
se va a hacer. Ahora, en la parte eléctrica, prácticamente la mayor parte de la parte eléctrica de la central se va a cambiar. Tanto las barras de 6 kV, las barras de 380 volt, se van a reparar transformadores. Es un trabajo realmente importante, incluso hasta el alumbrado de la caldera. Ahora, en la parte automática, que fue la que creó esta situación y que a nuestro juicio se va a hacer un trabajo relativamente importante, tampoco es que se puede cambiar el 100%, no está todo el equipamiento para cambiar el 100%, pero se va a hacer mantenimiento a un sistema P320, que es parte importante de la caldera, se va a hacer mantenimiento y verificación de las cadenas de medición de la turbina, de la caldera, de generador y de los sistemas eléctricos auxiliares. Se va a hacer mantenimiento y verificación de los lazos de regulación de la turbina, la caldera y los sistemas auxiliares, y el mantenimiento y verificación de todo el resto de los procesos de la termoeléctrica. O sea, este es un mantenimiento grande en que se va a actuar en paralelo, inclusive, que no lo tengo aquí, se va a trabajar en la subestación de salida de las máquinas. Lleva mucha coordinación. En un momento determinado hay más de 500 personas trabajando simultáneamente. La preparación de ese mantenimiento, que aunque no es un mantenimiento, podemos decir, de los profundos que ustedes necesitan dar en las termoeléctricas, pero que va a ser de los más significativos de los últimos tiempos, eso lleva un esfuerzo, imagino, Alfredo, porque la tecnología de esta termoeléctrica desafortunadamente no muchas veces está disponible para nosotros volverla a tener para el bloqueo, por todos los problemas que tenemos. Me imagino que ha habido que hacer un esfuerzo extraordinario para ir acumulando todo lo que hace falta para enfrentar ese mantenimiento. No, mira, nosotros cuando tenemos un problema hacemos un grupo experto. Incluso tuvimos un problema con una bomba y se hizo un grupo experto, incluso en ese caso participó inclusive el ministro, y se dieron soluciones. O sea, es una manera de trabajar permanente en la electricidad. Cuando hay un problema que no te alcanza, hacer un grupo experto y coger el conocimiento que durante muchos años ha acumulado la revolución en nuestro sector. En este caso, mira, para montar este recalentador hay dos alternativas. Tenemos una alternativa externa con todo un proyecto y tenemos una hecha por la ENSE. Y en este momento se está discutiendo para poder analizar y coger la mejor de las dos. Ahora, también nosotros tenemos poca regulación en el sistema, pero también se está haciendo un trabajo. Se están adquiriendo 4 sistemas de acumulación de energía por batería que van a servir para regular el sistema. Por ejemplo, si hubiéramos tenido esos sistemas funcionando, probablemente no hubiera habido una caída del sistema. ¿Qué capacidad de acumulación es? Seguramente no. Déjame apoyarme en la salida para cualquier cosa compartir. ¿Qué capacidad de acumulación, Alfredo, tendría? Bueno, cada uno tiene 50 megawatts de potencia y 50 megawatt-hora de acumulación de energía. ¿Y serían 200? Sí, mira, el sistema eléctrico tiene que tener un balance permanente entre lo que se está generando y lo que se está consumiendo. Tú tienes una energía acumulada. En un momento determinado, si se va a consumir más de lo que se está generando, esos sistemas tienen energía acumulada que la aportan al sistema. Pero malo es también cuando se está consumiendo menos de lo que está generando, porque entonces la frecuencia va por arriba. Claro. Cuando eso pasa, esos sistemas acumulan, cogen energía y la acumulan. Entonces es un sistema de regulación que es una maravilla. Eso es moderno en el mundo incluso. Quiero que tú sepas que eso no está tan general. Vaya, en los países desarrollados sí, pero no, es una tecnología nueva. Ahora mismo nosotros tenemos un grupo numeroso de ingenieros nuestros que estaban discutiendo eso allá en China, discutiendo toda la ingeniería, porque además estamos aprendiendo, estamos estudiando, estamos profundizando, de tal forma que esos sistemas no funcionen bien. Eso van en la parte oriental van 2, va uno en Cueto y uno en Miami. Y en la parte occidental van 2, uno en la subestación llamada Cujay y otro en el Cotor. O sea, al este y al oeste de la ciudad de La Habana. Pero es un elemento, yo creo que es importante decir que se está trabajando sobre la causa raíz de los problemas, aunque no al ritmo quizás, o seguramente no al ritmo que se necesita. Se necesita más recursos. Los que hay no son suficientes, pero bueno, se están poniendo en eso. Y yo quiero decir que hay otra cosa que estamos haciendo que es importante y que hubiera disminuido el riesgo de que esta avería se hubiera dado, que es trabajar sobre las máquinas de césped. Se hizo un trabajo muy grande, se desarmó tornillo, la turbina
de la máquina 3GC piso. Que siempre se dice que es la termoeléctrica reguladora del sistema. Es uno de los elementos importantes. Y ahora se está trabajando sobre la 4, que también se desarmó completamente la turbina. Se hicieron en el exterior algunos componentes básicos de la turbina y se están montando. Quiere decir que son acciones. Ahora, en reparación de turbina este año, yo le pregunté a Noda, preparándome para la mesa redonda, Noda, ¿cuántos años tú llevas aquí? Me dijo, 50. ¿Tú habías visto alguna vez en un año hacer 5 turbinas, desarmar tornillo? Me dijo, no. Cualquier cosa que esto no sea exacto, yo le he hecho la culpa a Noda, pero yo le he preguntado en el Lazarito a otros compañeros y se está haciendo un trabajo espectacular este año en las turbinas. Un trabajo muy grande. Si nosotros contamos con las 2 máquinas césped mantenidas y contamos con guitera y contamos con estos 4 sistemas de acumulación, a partir de ese momento, el Lazarito que tú ves, se fortalece la regulación del sistema. Dilo más alto, Lazarito, eso que el sistema. Que la condición del sistema mucho mejor. Ya Lazarito lo tendría que decir, bueno, hay que dejar 70 megas de reserva para estabilizar el sistema. No, porque ya nosotros vamos a tener 200 megawatts. 200 megawatts de potencia y 200 megawatts de acumulación. Eso va a ayudar muchísimo al sistema. Ahora, Alfredo, hay siempre la zona oriental. Se preocupa sobre todo cuando hay, bueno, ya vimos la desconexión que hubo primero de la zona oriental, ahora en esta desconexión, por supuesto, varios territorios orientales fueron los últimos en conectarse al sistema, porque no hay dudas que Felton tiene una importancia capital para el sistema eléctrico nacional, pero en particular también para el oriente, porque se tiene que trasladar a muchas distancias. En el caso de Felton se está trabajando, se sigue en el mantenimiento de la 1, en la inversión en la 2. Mira, en el caso de Felton no se ha dejado de trabajar, pero hay una decisión que debe tomarse próximamente para ver si podemos acelerar lo que estamos haciendo allí. Nosotros, ante la falta de otros recursos, estamos haciendo trabajos que pueden hacerse nacionalmente de tal forma de no parar nunca. No se puede parar. Pero el país está haciendo un esfuerzo en este momento que, de concretarse, nosotros podemos decir que puede acelerarlo, es hacerlo en 2 años a partir que se concrete eso. ¿Esa es para la 2? Eso es para la 2. ¿Y en la 1 el mantenimiento? En la 1, en este momento, se está haciendo un mantenimiento de 20 días. Ahí hay una avería que se está evaluando y cuando se termine de evaluar se va a informar el resultado de esa avería. De todas formas, el mantenimiento es por 20 días, se está limpiando la caldera, se está limpiando el condensador, se está trabajando sobre muchos de los componentes de la caldera, pero el trabajo más importante es dentro del generador, que todavía no se ha enfriado. Hoy es jueves, ¿no? Jueves, casi que hemos perdido el sentido de los días ya. Porque bueno, en este verano completico nosotros no hubo día ninguno de receso, con muchos compañeros. Los trabajadores nuestros, en las termoeléctricas se trabajó los 62 días. El día 25 de julio, el día 26 de julio, el día 27 de julio, compañeros nuestros trabajaron. Entonces, volviendo al tema de este mantenimiento de efecto, para no diluirme, sí se están haciendo trabajos importantes y en el generador. Ahora cuando destapemos vamos a evaluar con profundidad lo que hay allí y lo vamos a informar. Si es lo que se presupone, en 20 días la máquina puede estar. Pero de todas formas, Felton es importantísimo. Nosotros tenemos guitera, los 2 céspedes y los 2 Felton. Esas son máquinas básicas en el sistema nuestro. Como se ha dicho muchas veces, las máquinas nuestras tienen más de 40 años promedio, las de césped tienen casi 50, guitera tiene 30 y tantos. Digamos que las de menos edad son las de Felton. Las de Felton. Sí, y entonces, bueno, tuvimos la desgracia del incendio de la máquina de Felton. No se ha dejado de trabajar, pero pensamos que aún podemos acelerar eso. Y se van a tomar decisiones que a nuestro juicio van a acelerar eso. Porque lo necesitamos y estamos haciendo todo lo necesario para que se ocurra. Bueno, como central termoeléctrica, por supuesto, es la de más potencia del país. Comunidad es guitera, pero como central termoeléctrica es Felton y lo que representa para el oriente. Por supuesto, no es lo mismo tener que trasladar las energías desde el centro hasta el oriente que allí mismo, sí, en el oriente del país, por eso es tan importante, ¿no? Yo quiero terminar como empecé, que somos conscientes y sensibles con las grandes afectaciones que diariamente estamos dando y que estamos trabajando sin descanso
a que esa situación pueda mejorar. Incluso en este minuto, aunque está recuperado el sistema, está recuperado a lo que teníamos hace 2 días, ¿no? No, que con las afectaciones son muy grandes. Y en el verano, como ya se explicó hace poco, fueron grandes las afectaciones. Esa es parte del desafío que tiene el país y que, por supuesto, para eso está el plan de gobierno del que estaremos hablando más adelante, pero vayamos a ver, a conocer cómo se enfrentó esta situación de emergencia en el sistema eléctrico en 2 de las centrales termoeléctricas del país, la 10 de octubre de Nuevitas y la Ernesto Che Guevara de Santa Cruz del Norte, desde donde obtenemos estos reportes. La termoeléctrica 10 de octubre se encuentra este jueves aportando poco más de 150 megawatts tras la sincronización de sus 2 bloques generadores. En el proceso de recuperación del sistema electroenergético nacional, este es un paso importante. La 10 de octubre, en esta desconexión del CEN, su aporte y participación. Logramos trabajar intensamente en la recuperación de los defectos que teníamos en las 2 unidades generadoras y en la noche trabajamos muy fuerte para poder lograr la sincronización. Actualmente nos encontramos con los 2 bloques sincronizados aportando 152 megawatts al sistema electroenergético que está armado hasta el momento. Antes de la desconexión del miércoles en la mañana, la unidad 5 estaba en la culminación de su mantenimiento. Según los directivos de la planta, logró su arranque a partir de las llamadas islas que posibilitaron la energía. Posteriormente inició un similar proceso con la unidad 6. A partir de la generación que logre la central termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, el apoyo a la zona oriental del país será mayor. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Canal Cubano de Noticias. Llegamos a la central termoeléctrica Ernesto Guevara al filo del mediodía de este jueves. La planta genera ahora con total normalidad luego de su proceso de arranque. Aunque están aquí poco más de un centenar de trabajadores del total de la plantilla, son justamente los necesarios para hacer funcionar las 2 unidades en explotación en la Che Guevara. La entrega de cada unidad alcanza 39 y 55 megawatts respectivamente, un aporte extremadamente necesario para el país. Un protocolo que en la medida de que la vida nos ha ido enseñando algunas cosas, este protocolo se ha enriquecido de todas las experiencias de los eventos anteriores que han ocurrido y esto nos ha permitido lograr una mayor brevedad y mayor rapidez a la hora de la devolución de la unidad al sistema electroenergético nacional. Todo gracias a Boca de Jaruco, que fue quien nos dio la energía inicial para poder desarrollar el proceso de nuestro arranque y de ahí entonces comenzar a aportar al sistema a lo que es Mariel y de ahí entonces suministrarle a lo que es Matanza y poder mantener todo, es decir, lograrlo con la prontitud que se logró. Desde la sala de control se vivió intensamente el proceso de sincronización. Esta maniobra demanda, además de alto nivel técnico y experticia, una cuota de sentido de la urgencia. Un proceso bastante complejo porque uno tiene que partir desde cero. Uno sabe que la población espera la energía para la cocción de los alimentos, para el bienestar de ellos como tal. Uno lo sufre también porque uno viene de su casa sin corriente, llega aquí y sabe el peso que tiene en sus hombros de la responsabilidad, ¿no? Hay que estar aquí, hay que vivirlo para que sepa uno cómo la actitud de los trabajadores cada vez que nos pasa una cosa como esa. El mantenimiento a una de las 3 unidades de la planta constituye prioridad para los trabajadores de la Che Guevara. Reanudan las actividades de mantenimiento de la unidad número 2. Tenemos ya aquí en la central parte del personal que participa en el mantenimiento capital de la unidad número 2 y la idea es que todo tienda hacia la normalización de la operatividad de la central. Es vital. Imagínate una máquina que para con 40, 50 megawatts, llevarla a 90 megawatts. ¿Cuánto le ganamos eso? Y un mantenimiento que va a generar ahorro para el país, porque estas plantas queman el petróleo directo de los pozos. Aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. No hay margen para las dudas, no hay margen para las indecisiones o para la desidia, que es el miedo a tener que decidir y hacer. Cada persona que trabaja aquí en esta central juega un rol y un papel importante, muy importante, sobre todo cuando ocurren este tipo de averías. Aportar establemente al sistema electroenergético es un reto aquí y se cumple. Rosana Thompson Casamayor, Canal Cubano de Noticias.
Bueno, y en esta mesa redonda en que estamos mirando al sistema eléctrico nacional, a lo ocurrido en las últimas horas, pero sobre todo a cómo enfrentar las debilidades que tiene y cómo fortalecer ese sistema eléctrico nacional, se ha hablado de alguna manera, lo han dicho los panelistas, de los microsistemas, de la generación distribuida, y por eso me gustaría insistir en este tema que tiene mucho que ver también con las concepciones de Fidel durante la revolución energética. Hablo con el viceministro primero del Ministerio de Energía y Minas, el compañero Abad. Me gustaría, ingeniero, precisar qué importancia tiene hoy para el sistema eléctrico nacional la posibilidad de tener generación distribuida, de poder crear microsistemas, y en las condiciones actuales en que estamos desarrollando los parques fotovoltaicos, que ya son noticias prácticamente todas las semanas en nuestros medios de comunicación, pueden aportar ya esos parques fotovoltaicos también a esta experiencia de los microsistemas en cada uno de los territorios. Sí, buenas tardes, Randy, para ti, para los televidentes, los radioyentes. Es un honor para nosotros dirigirnos a ellos y explicar la experiencia que hemos vivido en este momento de la desconexión del sistema electroenergético nacional. Hay que decir que desde que se ocurre el evento a las 9:14 de la mañana del día de ayer, se activan todos los protocolos, como explicó el director general de electricidad, el compañero Lázaro, y a partir de ahí, dentro de las primeras acciones que se establecen es la creación de los microsistemas. Esos microsistemas, a partir de la orden que se da por el Despacho Nacional de Carga, después de hacer la evaluación de las redes y demás, pues comienzan en todo el territorio nacional. No se puede hablar de un blackout, un apagón total, porque realmente en muy corto tiempo se comienza en todo el país a recuperar paulatinamente la energía eléctrica. Ese es el caso de que a las 10:23 de la mañana, fíjese, el evento ocurrió a las 9:15 y a las 10:23 ya comenzaron los primeros microsistemas activos. Y el primero de todos que se activó fue de la provincia de Guantánamo. Se lograron con las baterías de Grupo Electrógeno ahí, el Grupo Fuel, en Guantánamo, la activación de 20 megawatts. De igual forma se activó el de Baracoa, La Yaya, y así en todas las provincias, en Santiago de Cuba, en Granma, que después voy a explicar la experiencia que hubo en Granma y en Santi Espíritu, en el centro del país, en Camagüey, que jugó un papel importante estos microsistemas, en Ciego de Ávila, en Santi Espíritu, en Villa Clara, que se crearon varios sistemas, y bueno, en general en Cienfuegos, como explicó Lázaro, que fue uno de los, el microsistema ya unido del centro del país, fue uno de los vitales en el proceso de arranque de las plantas y de avance en el proceso de recuperación del sistema electroenergético. Hay que decir que, como se conoce y se ha explicado en otros momentos, el país está desarrollando un programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional. Ese programa de gobierno, como se ha explicado, es dirigido personalmente por nuestro primer secretario y presidente, el primer ministro, y semanalmente se chequean todas las acciones que tienen y que tiene todo el conjunto del sistema electroenergético. Es importante explicar que el sistema electroenergético no es una tecnología u otra. Hablamos de la base de la generación térmica, pero incluye la generación con gas, en Energas, incluye la solar fotovoltaica, incluye la generación distribuida, que fue el resultado, como tú explicaste, incluso tú fuiste testigo de aquellos momentos históricos del inicio de la revolución energética, donde Fidel, con esa visión a largo plazo que tenía, logró establecer la conformación de un sistema en el país que permitiera enfrentar este tipo de eventos y otros, como son eventos hidrometeorológicos, huracanes, ciclones, cualquier evento que pueda atentar contra el sistema, poder tener capacidad de mantener vitalidad en todo el país, sobre todo vitalidad en aquellos aspectos que son esenciales para la población, dígase hospitales, policlínicos, centros de abasto de agua, de bombeo de agua, panadería, o sea, todos los elementos que pueden mantener con vitalidad el país y sobre todo brindándole servicio eléctrico. Una experiencia que había tenido, venía de aquellos días de la guitera afuera, por un rotor que hubo que ir a hacerlo en México aquella vez, y que muchas veces ya se ha logrado trabajar acá,
y de la experiencia de Pinar del Río, que estuvo casi 20 días sin ningún acceso a la electricidad porque se había quedado desconectado del sistema eléctrico nacional, y de esas adversidades nacieron soluciones. Como hoy de estas adversidades tienen que seguir naciendo soluciones, que de eso estaremos hablando. Exactamente, pero si no existiera la generación distribuida, nosotros hubiera sido muy difícil en este tiempo recuperar el sistema, porque es lo que permitió primero mantener la vitalidad y después ir paulatinamente alimentando y llevando la energía eléctrica hasta las plantas nuestras para poder arrancarla y poderla interconectar y poder otra vez trabajar como sistema. Las termoeléctricas no arrancan si no tienen energía que se les dé antes, ¿no? Por supuesto, energía de uso de planta y energía en barra para poder arrancar la operación. Ahí hay que decir que como resultado del programa de gobierno que estaba explicando ahorita, se ha recuperado hasta la fecha de toda la generación distribuida que tenemos, 1.100 megawatts. De esos 1.100 megawatts se utilizaron en este evento 976 megawatts de lo que tenemos instalado, 420 en grupo Fuel y 556 en grupo Diesel. Si nosotros no hubiéramos trabajado durante estos meses, ya desde que lleva el programa de gobierno, en la recuperación de esa generación distribuida, hubiéramos estado en una situación muy complicada. Y bueno, por supuesto, en este momento se activaron 68 lugares en diferentes microsistemas en todo el país. Esos microsistemas, después que se comienzan a energizar, ellos se van interconectando y se van formando los nodos de electricidad en las diferentes regiones del país, fundamentalmente la del centro, la del occidente y por último la de oriente. Gracias a eso se pudo llegar a las plantas de Energas, que fueron fundamentales. Quiero resaltar aquí también la gran visión y la importancia de invertir en la generación de electricidad con el gas acompañante, que fue precisamente quien nos permitió comenzar todo el proceso de sincronización y de incrementar y darle más potencia a esos microsistemas y hacerlos más robustos para poder llegar a las plantas térmicas. En esto quiero hacer énfasis en algo que decía el compañero Lazarito. Todo este proceso de recuperación del evento no se debe solo a los trabajadores eléctricos, que además son héroes, incluso como dijo un compañero de nosotros, están en la primera línea de combate. También los trabajadores petroleros. Sin ellos no hubiéramos podido tener el abastecimiento de combustible para estos 900 megawatts que se pusieron en funcionamiento durante estas 24 horas. Quiero decir además también que gracias a esa recuperación que se ha hecho como resultado del programa de gobierno, se logró la mayor rapidez en activar los nodos y la mayor estabilidad, porque hay que decir que de todos estos nodos que se establecieron, casi todos tuvieron estabilidad, a no ser alguno que por alguna inclemencia del tiempo se desconectó, pero enseguida se volvió a conectar. Realmente hubo una estabilidad en estos microsistemas. Y además hacer énfasis en que de estos microsistemas, con estos microsistemas también se hicieron pruebas en 2 microsistemas específicos, en 2 provincias, en Granma y en Santi Espíritu, que fue incorporar, añadir energía a esos microsistemas con algunos de los parques solares fotovoltaicos que tenemos, que aunque todavía técnicamente no están preparados porque requieren de la acumulación que se explicó aquí para poder mantener la estabilidad, porque cuando usted se conecta los parques a estos microsistemas, si hay fluctuaciones en la luz solar a partir de la nubosidad y demás, pueden influir y entonces desactivarte el sistema. Pero sin embargo se hizo la prueba, funcionó en estos 2 lugares y realmente yo creo que puede ser también motivo para continuar y que estos sistemas, una vez que tengamos la acumulación, pueden incorporarse también a los microsistemas del país. No quiero dejar de pasar por alto el apoyo que hemos tenido de la dirección del país. Cuando comenzó el evento, el ministro no estaba, nos tocó a nosotros estar al frente del ministerio y desde el primer momento tuvimos el primer ministro aquí, el presidente permanentemente, el presidente de la Asamblea, el compañero Lazo, y de todas las provincias, las autoridades, donde primero fueron para los despachos de las provincias y desde ahí en una permanente comunicación con nosotros. Eso realmente dice mucho de la disciplina y del orden que se establece en el país para presentar eso. Queremos agradecer ese apoyo permanente. Bueno, él es sin duda parte de ese sistema que se va perfeccionando
y que va aportando elementos novedosos. Los parques fotovoltaicos sin duda son también parte de ese fortalecimiento del sistema, y experiencias como la de Granma, como se decía, pueden ser novedosas también en este contexto, y de esa experiencia pues tenemos ahora este reporte en nuestra mesa redonda. Aprovechar la potencia disponible constituyó premisa para los eléctricos de la provincia de Granma ante la desconexión del sistema nacional. Por vez primera se materializó aquí un microsistema aislado híbrido. A los emplazamientos de generación distribuida de diésel y fuel se sumaron los 3 parques solares con capacidad de 21.8 megavatios existentes en el territorio. Y valientemente decidimos incorporar los parques. Incorporarlos, no los 7 inversores que cada parque grande tiene, o sea, ahí estaríamos involucrando el Parque La Sabana en Bayamo, el Parque Juan Pérez en Niquero y el Parque Camilo Cienfuegos en Río Cauto. Eso es lo que nos propusimos en un primer momento, trabajar y hacerlo inversor a inversor. Acciones que demandaron de exactitud y organización de la fuerza especializada ante las complejidades que conlleva la operación de los colosos solares en este tipo de contingencia. La gran dificultad de un parque solar fotovoltaico son las nubes, que te hace que te cambie muy rápidamente la carga que está entregando. Y se tiene que actuar muy rápidamente a la hora de retirarla. No siempre se logra. Pero creemos que por las mismas horas de apagón que ya traía la población granmense ante la desconexión, valía la pena correr el riesgo de hacerlo y tratar de entregar más. Y hemos entregado en la mañana de hoy a 16 circuitos que traían ya, que ya no tienen que ver con los centros vitales, ya 16 circuitos de la población que le refrescamos un poquito la vida de este apagón. La energía aportada por las unidades fotovoltaicas permitió servir durante el día los centros vitales de la salud, abasto de agua y comunicaciones en las ciudades de Bayamo y Manzanillo. Logramos en un momento ya sobre la 1 de la tarde, donde teníamos una potencia de generación de 2 inversores en Niquero y 2 inversores en Bayamo, 27 megawatts. Ahora, de estos 27 megawatts, 10 lo estaban aportando los parques solares fotovoltaicos. Nos permitió servir los centros vitales de salud, agua, en las principales ciudades, Bayamo, Manzanillo, y luego dar algún servicio, aunque fuera mínimo, a circuitos de población. La experiencia de crear un microsistema aislado híbrido demuestra la valía de los trabajadores eléctricos en territorio granmense. Aprovechamiento de la energía solar a favor de la generación de electricidad, aún en las más difíciles condiciones que enfrenta el país. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y ahí está la experticia de los ingenieros granmenses, de los trabajadores de Granma, una nueva, también un aporte a lo que se hace en el país para enfrentar el desafío de una desconexión del sistema eléctrico nacional. Desconexión que, por supuesto, como se decía, tiene puntos que son vitales para arrancar rápido la recuperación, y hablábamos al principio de la mesa redonda de lo que se había hecho en Energas Boca de Jaruco, pero se hablaba también, lo decía incluso el director de la termoeléctrica del este de La Habana, sobre el papel que juega Energas Puerto Escondido. Hasta allá estuvo el periodista Sin Castillo y les propongo que veamos ahora este material. Energas en Puerto Escondido tiene como fortaleza no estar conectada al sistema eléctrico nacional. Cuenta con un generador que suministra toda la energía que necesita la planta, ubicada a más de 70 kilómetros al este de La Habana. Este evento que sucedió en el sistema electroenergético nacional no impactó nuestra planta, porque normalmente estamos desconectados del sistema, generando solamente el consumo de la planta, y nuestro papel, que se rige por fuertes protocolos y procedimientos que están escritos y que se siguen ante cada tipo de evento, incluidos los disparos del sistema, fue maximizar todo el gas posible para la capital y el que se fuera a utilizar en la planta de Energas de Puerto Escondido, que tiene una capacidad por encima de los 280 megawatts, y nuestro papel es ayudar a que ellos se pongan en línea lo más rápido posible. Energas
de Puerto Escondido es la última de las plantas construidas para aprovechar el gas extraído de los yacimientos de ese sitio y los de Canací, Jibacoa, Yurumí y Seboruco en la franja norte Mayabeque Matanzas. Aportan alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos diarios que se procesan y se limpian para utilizarlos en la generación eléctrica en Boca Jaruco y el 100% del gas que se consume en la capital como gas manufacturado. Las labores que se realizan desde el miércoles en la recuperación del sistema eléctrico confirman que el colectivo 6 veces consecutivas, Vanguardia Nacional de Puerto Escondido, es una retaguardia segura para la planta de Energas en Boca de Jaruco. Ellos cuentan con todo el gas que necesitan para la generación eléctrica y además de eso estamos suministrando todo el gas que consume típicamente en un día normal la capital de todos los cubanos. Opera con total estabilidad la planta de Energas Puerto Escondido, importante para restablecer el sistema eléctrico nacional. Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias. Bueno, un interesante material, sin duda es otro de los elementos, como decíamos, del sistema eléctrico nacional. Un sistema eléctrico que, como ha dicho el ministro y como ratificó Alfredito, está en una situación de debilidad y la recuperación del sistema también enfrenta desafíos. Tengo entendido, ministro, que la guitera salió en medio de la mesa redonda. Sí, aquí conversando y explicando, bueno, mi explicación, y como estamos en el despacho, inmediatamente lo estamos viendo. Guitera salió, no por la misma causa de que salió en el día de ayer a las 9:14 de la mañana, salió por otra causa, que ya está en proceso de arranque otra vez. Eso está en arranque, ya está arrancando la unidad. Cuando se fue ya tenía más de 200 megawatts. Es decir, la unidad levantó rápido, estaba en más de 200 megawatts. Nosotros esperamos ya en este proceso de arranque. Nosotros consideramos que esos son procesos normales, muy molestos para la población, como decía Alfredo, muy molesto para todos nosotros, no solo para la población. Porque ¿qué es lo que pasa? Que no hay reserva. En un momento determinado nosotros teníamos 1000 megawatts de reserva. Y cuando se iba a Guitera, o se iba a Felton, o se iba a Un Césped, o se iba a Mariel, o se iba a Renté, no pasaba nada porque había una reserva que estaba rodando y no nos enterábamos. No nos enteramos. Hoy la reserva está muy disminuida y la salida de cualquier unidad, no de Guitera, de cualquier unidad, una unidad pequeñita de Mariel, una unidad pequeña de Renté, que son las de 100 megawatts, las más pequeñas que tenemos, el sistema lo necesita. Pero bueno, Guitera se salió, ahora estando conversando aquí en la mesa redonda y ella está en proceso de arranque otra vez. Está arrancando nuevamente. Eso, por supuesto, ratifica lo que hablábamos de la debilidad del sistema y también a eso va unido el crecimiento del consumo, que está siendo exponencial en el país. Uno de los asuntos también hay que seguirle brindando atención. ¿Qué se está haciendo para fortalecer el sistema? ¿Cómo va el programa de gobierno? ¿Cuáles acciones son, en su opinión, las más importantes que tenemos que enfrentar para poder ir saliendo gradualmente de esta situación? Sí, Randy, a ver, hay un programa de gobierno, como tú decías, como decía Abad, viceministro primero, programa de gobierno en la cual nosotros estamos trabajando sistemáticamente y no se ha dejado de trabajar, que es mucho más amplio, mucho más abarcador. No se está trabajando, la gente lo reconoce, el pueblo lo reconoce como los parques solares fotovoltaicos. Es mucho más amplio que los parques solares fotovoltaicos. Hay que decir que hay que empezar por donde empieza el sistema energético de un país, que son los combustibles. Nosotros estábamos teniendo una pérdida ya de la producción de petróleo del país completo, un decrecimiento de la producción de petróleo que de 3,1 millones de toneladas de crudo producido, llegamos a tener 2,3 millones de toneladas, una pérdida extremadamente importante. Y nuestras termoeléctricas lo que consumen es el crudo nacional. Y hubo que, en la estrategia comienza por ahí, por la recuperación de la producción de combustible equivalente. Cuando decimos equivalente es crudo más el gas. Más el gas. Y eso fue una de las primeras cosas que se pensó y se actuó en ella, y se están teniendo los resultados. ¿Se ha trabajado en tecnología? ¿Se ha trabajado en tecnología? Como mismo una termoeléctrica se nota
deterioro, los pozos de petróleo, por la falta de mantenimiento, los pozos de petróleo también le pasa lo mismo. Hay que darle mantenimiento a toda la infraestructura de superficie esa, donde están todas las válvulas, las tuberías, los gatos, eso que cuando uno va por la carretera lo está viendo, los tanques, todas las válvulas, todo eso lleva mantenimiento, más una cantidad de insumos importantes que llevan los pozos de petróleo para poder extraer el combustible. Es decir, eso tu perfora y no sale solo, eso lleva tecnología y lleva insumos para poderla extraer. Eso, por la falta también de recursos financieros, la producción de petróleo decreció en esas magnitudes que yo he explicado. Eso se ha detenido, ya ese decrecimiento se ha detenido. Y ya hay un ligero incremento con respecto al año anterior en igual periodo. Se han puesto un mínimo de recursos y se está levantando la producción, sobre todo la producción de gas. Nos concentramos en la producción de gas para que tributara directamente a la generación de electricidad. Porque en la estrategia mucho más amplia de la recuperación del sistema electroenergético nacional en el plan de gobierno está a mediano y a largo plazo en la soberanía energética, en consumir y generar con nuestros propios combustibles, que son el crudo, y es el gas. Bueno, está el agua, está la biomasa forestal, están los biocombustibles, está el sol, está el viento, y buscar la soberanía energética, que somos totalmente dependientes de la importación de los combustibles. Y hay que ir a crecer en la producción de combustible, y hay que ir a disminuir entonces los consumos de combustible también. Y entonces ahí entra el factor del sol, los paneles solares fotovoltaicos, que es otra de las partes de la estrategia. No es la estrategia, no es la fotovoltaica, no es la estrategia, es parte de la estrategia. Programa gigantesco, programa que hay que recordar que la primera inauguración que se hizo del primer parque en este año, de este nuevo programa, fue a finales de febrero. Y ya hay 30 parques inaugurados, sincronizados, eso da más de 600 megawatts, casi 650. Había de 500 para el primer semestre y se cumplió. Y se cumplió, y se viene cumpliendo sistemáticamente, y se viene cumpliendo. Hay muchos criterios, muchas opiniones sobre los parques. ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que aporta? Si esos recursos, si nada más que trabaja por el día. Por eso arrancamos analizando el combustible. Nosotros no tenemos combustible. Tenemos que ir a buscar la independencia de la importación de los combustibles. Y la solar fotovoltaica es la energía renovable que más rápido se monta, tiene unos niveles de eficiencia altos. Los procesos inversionistas, diversificarlo por todo el país, se pueden trabajar todos a la vez. Hoy en todas las provincias hay abierto al menos un parque. Holguín ya tiene 4 parques. Mañana se van a inaugurar otros parques en otras provincias que ya tienen más de 1 y tienen más de 2 también. Es decir, ya es un proceso que va marchando y se va trabajando a la vez, y todos participando exactamente, muy rápido. Es un proceso de ya en 3 meses ya se está terminando los parques. 600 megawatts de febrero a la fecha, al cierre de estos días, es decir, más de 600 megawatts. Ahora no trabajan todo el día. Sí, es verdad, eso trabaja, pero si nosotros no tuviéramos esos 600 megawatts, cuando Lazarito todos los días dice a las 7:30 de la mañana, la máxima afectación del día va a ser de 1.700, de 1.800, de 1.500. Eso es en un momento del día, la máxima afectación, que da la magnitud, es correcto, claro, da la magnitud del déficit que hay en el país. Pero si no estuvieran los 600 megawatts, los 1.700, los 1.800, los 1.500 fueran durante las 24 horas del día, durante todo el día. Cuando tú tienes 600 megawatts, 500 megawatts, más de 500 megawatts como sostenido están en todos estos días, esa afectación de 1.700 baja muchísimo. Y tiene beneficios colaterales, porque si tú tienes solar fotovoltaico por el día, no estás consumiendo ese combustible que te permite entonces tener una afectación de 1.700 megawatts. Gigantesca la afectación, grandísima la afectación, todo el país completo. Pero si no, tampoco te alcanzaba el combustible si querías disminuir las afectaciones durante el día. Y entonces iba a ser mucho más grande por el poco combustible que nosotros tenemos. Y es un programa que va marchando. A ese programa se le va a sumar la acumulación de energía. Ese programa no son parques solo. Eso que decía Giovanni en Granma,
de eso que están haciendo ellos, cada vez va a ser más fácil. Ellos han sido los pioneros, cada vez va a ser mucho más fácil con el tema de los parques solares fotovoltaicos, poderlo incorporar al sistema y que se puedan hacer islas, que puedan sumarse con la generación distribuida, con otro tipo de generación que haya en la zona. Y nosotros tenemos ya la acumulación de energía para instalarla, 200 megawatts, como se explicó aquí. Cuando eso esté instalado, que eso también es como si fuera un parque, llega la tecnología, se instala y se conecta y tiene la generación, ¿cómo es? La estabilización del sistema. 200 megawatts unos 200 megawatts. Nosotros decíamos, aun cuando no se instalaran los parques solares fotovoltaicos a nuestro sistema electroenergético nacional, ya le hacían falta las baterías para estabilizar el sistema. ¿Cuántos disparos, cuántas fallas no recibimos nosotros en nuestras casas de que se va la luz, que viene la luz, que se va la luz, que viene la luz, por variaciones que hay en el sistema, que para proteger el sistema hay que estarlo quitando y poniendo, la famosa DAF, que ya nuestro pueblo conoce, que se hacen automáticos. No es que en el despacho quitando y poniendo. Eso es automatismo para proteger y que no se caiga el sistema. Y eso, más de 500 disparos en un año, en el año 2024 hubo. Por la falta de regulación. Por ese concepto, por la falta de regulación. Alfredito lo decía, la regulación es uno de los elementos más importantes que tiene que haber en el sistema electroenergético nacional, y una de las tecnologías más eficaz y más eficiente para regular es la acumulación de energía. Después vendrá otro paso de acumulación que también ya está contratada. Vendrá otro paso de acumulación que es para entregar energía horas al sistema. Hay países que ya están hablando de energía solar fotovoltaica 24 horas y ya lo tienen. Y nosotros estamos siendo uno de los países pioneros en penetración de energía solar fotovoltaica y con acumulación. He leído varios artículos que están dándole crédito a la estrategia cubana de desarrollo de la energía solar fotovoltaica. Sí, hay además con admiración muchos países y enemigos también. Enemigos han hablado en positivo de lo que se está haciendo en la energía renovable en Cuba y de la transición energética, porque más profundo que todo esto es la transición energética que se está llevando a cabo poco a poco con nuestros esfuerzos y con nuestros recursos financieros. Hay que decir que, bueno, si nosotros tuviéramos una situación financiera diferente, avanzaba muchísimo más rápido. Son miles de millones. Son miles de millones. Nosotros hemos hecho el análisis de la recuperación de todo el sistema y sobrepasa los 8.000 millones de dólares, porque no son las termoeléctricas. Las termoeléctricas, como Alfredo decía, en este año se están interviniendo 5 unidades. Jamás se han podido intervenir 5 unidades a la vez, y se está llevando el proceso inversionista de gigantesco también, que continúa para el año que viene, no se termina en diciembre de este año. En diciembre de este año nosotros terminamos con 1.000 megawatts, poquito más de 1.000 megawatts, pero continúa el año que viene, y las 5 intervenciones y el tema en el gas, ese crecimiento que ha habido en los pozos de Cupé, y con el trabajo de Cupé muy bien reconocido, como se ha dicho aquí, ha sido un esfuerzo gigantesco los compañeros de Cupé. Eso ha sido recursos que se le han invertido con diferentes fórmulas, negociaciones, en la dirección del país, apostando y poniendo para la recuperación del sistema con los recursos financieros que tenemos, que es otra parte de la estrategia. Pero también tenemos que recuperar la otra unidad de Navanilla. Tenemos la segunda unidad esa de Navanilla la tenemos que tener, igual que la generación distribuida. No hay agua para las 2 unidades, pero tiene que estar disponible. La generación distribuida no hay combustible, la vida lo demostró ahora. Como decía Abad, no hay combustible, pero está disponible. En cualquier momento con combustible sirve para cualquier evento meteorológico, para la defensa del país, para la caída de los sistemas, para lo que se fue concebido por nuestro comandante jefe, para trabajar en los horarios pico y cubrir ese pico y no tener grandes inversiones para un momentico del día nada más, sino un momento del día con pequeñas inversiones que son la generación distribuida. La estrategia es mucho más amplia, muchos criterios, de que si por qué primero la fotovoltaica, que por qué no sé. Hay un criterio ahora reciente que con la salida de Guitera. ¿Por qué no invirtieron primero en la automática que en un parque? La automática hay muchos análisis, se puede analizar de muchas variantes. La salida de Guitera, nadie la desea.
ponerle dinero a la automática. Fíjate que vamos a hacer una reparación capital, como explicó Fredito, vamos a hacer una reparación capital de Guitera. La vamos a hacer, está prevista y están los recursos ya. Está anunciada desde hace meses. Exactamente, y se le han ido poniendo los recursos, se han ido acumulando los recursos con muchísimo trabajo, porque tú lo mencionaste muy ligeramente. Son tecnologías que ya no están al alcance de la mano y que pasamos mucho trabajo, para llegar a ello. Pero bueno, está y la vamos antes que comience el año. Ahora, el dinero de los parques tiene 600 megawatts de febrero al 10 de septiembre. Se lo pone la automática de Guitera, es muy importante. Guitera es muy importante, es el corazón del sistema por la ubicación, por la potencia que tiene. Pero Guitera está trabajando. Guitera tiene 200 y es una de las unidades más estables sistema. Y una de las más eficientes también del sistema y una de las que mejores consume el crudo cubano del sistema eléctrico. Entonces, bueno, hace falta no la automática, hace falta la caldera, hace falta el generador que está ya en su límite de vida, hace falta las turbinas, hace falta todo el equipamiento auxiliar, hace falta todo, pero vamos a recuperar 30, 40 megawatts, lo que vamos a recuperar cuando terminemos Guitera, porque Guitera está en línea. Entonces es un juego de, porque no te sobran los recursos. Exacto. Es igual que el combustible. Iba a llegar un momento, Randy, en que el crecimiento de la generación con combustible cubano no íbamos a tener combustible para quemarlo, porque el decrecimiento venía mucho más rápido que lo que se podía recuperar las termoeléctricas. Es decir, había un desfasaje ahí que tuvimos que parar. Hubo que parar el tema. Y que es clave para lo que usted decía, que la transición al final para nosotros es soberanía energética. Exactamente. Nosotros tenemos que ir obligatoriamente a la soberanía energética. Hemos sido siempre dependientes de la importación de combustible. Yo en la entrevista de prensa que me hicieron en Granma me detuve mucho más, lo expliqué. Cuando desapareció el campo socialista de la Unión Soviética, nosotros fuimos directamente al periodo especial. Y una de las razones fue que el combustible, perdimos la asignación y el suministro de combustible. De 13 millones a cero. De 13 millones a cero, y la factura petrolera para consumir en la Unión Eléctrica son de miles de millones de dólares, que hay que salir al mercado internacional a comprarlo. Necesariamente tenemos que consumir el nuestro. Y eso pasa por ahí. Es una estrategia larga, no es que haces una acción y mañana tienes el resultado. Es una estrategia que hay que irla construyendo, se va construyendo, que está caminando bien, los parques van caminando bien, la generación distribuida lo acaba de demostrar. Si no tuviéramos esa disponibilidad, ¿cómo hubiéramos levantado el sistema? Que hubiéramos pasado muchísimo más trabajo, y eso termina en una transición energética que va hasta nuestras casas. Nosotros tenemos que llegar a nuestras casas a la eficiencia del consumo, a disminuir los consumos con tecnología, a incorporar equipamiento electrodoméstico con energía renovable. No es un invento nuestro, a eso están caminando los países que tienen posibilidades, y nosotros con nuestras posibilidades. Tú decías cuando empezó la mesa, Randy, una de las fortalezas más grandes que hay es el tema de Energas, sí lo es. Tecnología la más moderna, una de las más modernas, mucho más eficiente, con combustible nacional. Sin ánimo de rectificar, la mayor fortaleza que nosotros tenemos son los trabajadores del sector eléctrico, que no hay que llamarlo, son trabajadores que están ahí, cuando uno los llama ya saben lo que hay que hacer. En uno de los videos se explicó, aquí no hay que dar órdenes, aquí lo que hay que hacer es coordinación, porque el sistema es muy complejo y hay que, pero la entrega de los trabajadores, el sentido de pertenencia de los trabajadores es la mayor fortaleza que nosotros tenemos en nuestro sistema electroenergético nacional, y en sentido general en nuestro ministerio, donde están los compañeros de CUPEI, como se ha dicho aquí en esta mesa, con una entrega total para poder llegar al último rinconcito, porque no es el combustible de la generación distribuida, es el combustible de los centros vitales,
de los grupos electrógenos de emergencia. ¿Cuántos grupos electrógenos de emergencia no hay en todo el país? ¿Cuántos hospitales, cuántos centros vitales, cuántos bombeos de agua? Y CUPE no le sobran los recursos. CUPE no tiene un estado técnico de su transporte para poderlo así. No hay existencia de combustible, inventarios que uno pueda tener maniobra y pueda tener reserva. Muchas veces hay que llevar el combustible, muchas veces, la mayoría de las veces, desde nuestra refinería en el centro del país hasta Guantánamo, hasta Holguín, hasta Pinar del Río, llevarlo desde ahí, y esos son nuestros trabajadores que están sin descanso llevando ese combustible. Esa es la mayor fortaleza que nosotros tenemos. Es un programa, sin duda, ministro, sólido a largo plazo, pero que llevará a que todavía hay que seguir trabajando con este sistema endeble que tenemos, ¿no? Un detallito, el director de CUPE estuvo toda la noche en el despacho de Carga. Es un detallito. ¿Un detallito? No quiero decir otra cosa. Ministro, de todas formas, viene el mantenimiento de la guitera para finales de año. Todavía la situación es compleja. Vamos a continuar, más allá de todo lo que se sigue haciendo. Vamos a continuar. Alfredito y Lazarito explicaron al detalle hace unos días. Vamos a continuar y terminar el mantenimiento de Céspedes 4. Vamos a concluir el mantenimiento de Habana 2, que tiene un mantenimiento también profundo o largo, se va a concluir. Hoy ya está en línea Renté 5, que está en ese proceso, está en línea, le sale un tubo, pero está en estos momentos, entró primero que Renté 6. Está en línea, que también fue un mantenimiento profundo. Y vamos a intervenir Guitera. Y seguimos interviniendo Felton 2. Bueno, el Felton 1 de estos días, pero Felton 2 no se ha dejado de trabajar. Bajar la caldera que se incendió es una obra de ingeniería. Eso no es desmontar y desguazar. Eso lleva ingeniería de desmontar esa caldera completa, el domo de la caldera, la tecnología de desmontaje, y eso se va a continuar y se continuará trabajando en las termoeléctricas como parte también de la estrategia. Bueno, yo le agradezco muchísimo que ustedes hayan dedicado tiempo en medio de las complejidades en las que está el Ministerio y está la Unión Eléctrica a poder informar a nuestro pueblo. Están en ropa de trabajo porque están aquí siguiendo minuto a minuto los acontecimientos y estando al tanto de lo que se hace para enfrentar esta situación que afortunadamente, pues con la experticia que se ha logrado en el país, con los recursos humanos que se han formado y también con la coordinación de todos los factores, se ha podido enfrentar en el menor tiempo posible. Gracias a ustedes, gracias a todos los trabajadores eléctricos por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo por el país en medio de tan complejas condiciones. Nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.